Jovencitos, muy buenas tardes. 4 en punto de la tarde. Vamos a continuar. Día de ayer terminamos el tema de continuidad y vimos, se llama la definición de derivada. Entonces, vamos a continuar. Y además vimos que la definición de derivada pues tiene un gran parecido con la definición de la derivada tradicional que nosotros conocemos. Martito, por favor. Ya. Y también observamos la interpretación de la derivada, que era la pendiente de la recta tangente, y eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Que tanto se parece a lo que hemos aprendido en cálculo diferencial. Estoy compartiendo. Vamos a compartir. Aquí está. Derivada parcial de una función de varias variables. Esta es la notación, ¿no? Esta es la notación que me da la dirección de variación, ¿no? Ya que en x0 el vector tiene el parámetro h, que es el que va cambiando hacia 0, y tiene justamente la dirección de la componente con respecto a lo cual se hace la derivada. A partir de ello, pues, como ya vimos en el primer ejemplo, ¿no? Todo es exactamente igual, ¿no? Entonces, aquí indiqué el día de ayer también que puedes utilizar puedes utilizar la variable x, acá puedes usar 2, puedes usar la variable y. Entonces, cuando no causa ningún tipo de confusión ni ambigüedad, puedes utilizar sin problema cualquiera. Lo que sí, ya les dije, no se va a permitir pues que, utilices el palito, ¿no? El famoso palito, eso sí, por favor, no puedes usarlo en derivadas parciales. Es lo que vamos a extrañar en los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también quiero calcular las derivadas parciales de la función en 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos indicado solamente la definición, pues aquí la notación es muy importante, ¿ya? Eso se va a evaluar el día de la práctica. Por eso entra esta parte, solamente la parte inicial de derivada parcial, ¿ya? Entonces acá, límite cuando h tiende a 0 de, acá pones el 0, pues poner así, sechito, 0, 0, más h veces el 1, 0, ¿ve? Aquí menos el f del 0, 0. Y todo sobre el h. Entonces, coma el f de 0, 0, observamos que es igual a 0. Quiere decir que aquí voy a reemplazar el x, que está acá, por h, ya que es 0 más h, que es solamente h. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, más, porque como y es 0, esto se anula y queda solamente el x. H sobre h. Entonces, simplificamos, constante 1, límite de una constante es 1. Y de la misma forma, para la derivada con respecto a y.
límite, cuando h da 0, mira, puede hacer así, mira. 0, punto y coma, h. ¿Te das cuenta? Si no quieres poner tanta cosa aquí, hazlo así, ¿ve? 0, punto y coma, h. Aquí está el 0 más h para y. El f de 0, 0 es lo mismo. Y todo acá entre h. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, cuando volvamos, entonces, este es de 0, es de 0 y queda menos h. Entonces, simplificamos, nos queda menos 1, límite no constante, esa es constante. Ahí está, ¿no? Entonces, la derivada parcial es en 0, 0, es 1 y menos 1. Por favor, ¿alguna duda, chicos, acá? A ver, jovencitos, ¿alguna duda? A ver, Vander, ¿todo claro, Vander? Sí, profe, también. Listo, sigamos. Por eso es que yo cuando reviso la práctica, si veo un error, al toque te quito puntaje porque estoy preguntando. ¿Está claro? Y siempre me dicen sí. Y tal vez no me lo creas, ¿eh? Pero por más que me dicen sí, en las prácticas siempre pierden puntaje. Por ejemplo, en este. Aquí me piden también en el punto 0, 0. Hagamos una. Ya, hagamos una. Ya, entonces, aquí vamos a aplicar el límite. Entonces, la derivada en 0, 0. Caramba, se está ahí. Esa que voy a apretar. Y ahora sí. Como quiero primera y en x es 0, acá ya puedo poner solamente así, ¿ve? H, 0 menos f de 0, 0. Y frente a h. Ahora, f0, 0, aquí está definido, porque hay error, es 0. Y cuando hacemos y0, este cociente se va a hacer 0. Entonces, directamente, límite, cuando h tiene 0, de 0 sobre h, esto es 0. Igual va a ser para el caso y. Cuando x es 0 y esto varía h, pues esto de igual forma sale también 0. Y la derivada de primer orden, o primera derivada parcial, pues acá también hablamos de eso, derivada de primera orden, segunda orden, parcial. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Vamos a la interpretación geométrica. Miren, aquí está la gráfica, está acá. Ahí tienes, pues, la gráfica de z igual a f de x, y. Miren, ¿por qué pongo acá el z? Porque esa es la siguiente variable después de la y. Y segundo, que cuando tú graficas, recuerda, cuando tú tenías la función f de x, y, así, ¿no? Y decías, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Entonces, cuando tú graficabas, ¿qué decías? Este es y igual a x al cuadrado más 1. Utilizas la siguiente variable. Esto acá igual, ¿no? Esta es la gráfica de z igual a f, y. Entonces, observa en este plano. En este plano tiene como ecuación y igual a y sub 0. Quiere decir que cualquier punto de este plano, la ordenada es y sub 0. Entonces, acá tienes una recta, que es la intersección entre ese plano y el plano coordenado. ¿Y quién varía acá? El único que varía es x. X varía. Entonces, cualquier punto de esta curva que se obtiene al intersectar este plano perpendicular al xy y la gráfica de la función z igual a f, y, cualquier punto va a tener un x que va a ser el mismo sobre esta recta y el y va a ser y sub 0 siempre, cualquier punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como trabajamos en un solo plano, en ese plano yo puedo trazar una recta tangente a esa curva que va a ser coplanar el plano. Porque recuerda, la recta
es un conjunto de puntos que pertenecen a un solo plano. Profe, ¿no? Si intersecto de infinitos por la recta, pasa a infinitos, claro. Pero cuando tú obtienes la curva, trazas un plano. Entonces, en ese plano, estamos trazando una recta que es coplanar y además que interseca en un punto, ya en una vecindad pequeña del dominio, pues a la curva, ¿no? En un solo punto. Ya porque esta curva que sabí podría ser así, ¿no? Podría ser así, ¿no? Podría ser así. Entonces, cuando trazo por aquí la recta tangente, ya podría cortar el medio punto, o sea, no es uno solo. Pero si tomas una vecindad, quita el x0, si tomas una vecindad, en esa vecindad sí, esa recta tangente solamente toca en un solo punto a la correspondiente gráfica. Ya, por eso hablamos de recta tangente que intersecta en un solo punto a la gráfica, pero cuando estamos en una vecindad de un punto de su dominio. Porque si hacemos pues todo su dominio, o sea, todo R, N en este caso pues, puede cortar más de un punto. Entonces, es aquí donde damos la interpretación de la derivada parcial. ¿Qué es la derivada parcial de una función en un punto de su gráfica? Es, aquí están las palabras claves, es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. Esa es la parte clave. Intersección. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre la gráfica de z igual a f de x, y podría ser el plano, los puntos x igual a x0 o plano 1, plano 2, y igual a y0. Cualquiera de los dos. En este gráfico que tenemos, miren, viene a ser pues el plano y igual a y sub 0. Entonces, como esta es una recta en 3D, en el espacio, entonces su pendiente va a estar representada por un número dentro del vector de dirección. ¿Cómo que el vector de dirección? Claro, esta recta, ¿ya? Tangente, va a tener una representación vectorial, ¿no? El x, este x vector va a ser igual a, acá viene el punto de paso, mira, aquí está el x0, punto y coma f, ¿ve? De x0. Este es, en realidad este es un vector de posición, pero nosotros le decimos punto de paso, ¿no? Que coincide con el vector de posición. Y aquí viene más t veces un vector v. Este es el vector de dirección de la recta LT. Y ese vector de posición, profe, ¿qué coordenadas va a tener? Ese vector de posición va a tener las 7 coordenadas. Como estás utilizando acá la dirección de este vector, ¿ve? Ahí está el vector y, porque está variando x solamente, entonces acá viene el vector y, ¿ya? Pero en el plano, no en el espacio. En el espacio hay un vector y también. ¿Ya? Acá tiene dos componentes, el 1, 0. Y acá viene justamente esa derivada, ¿no? ¿Ve? Ahí está, ¿no? Esta es la componente del vector de dirección v de la red tangente. Entonces, repito, este i en realidad es esto, 1, 0. Y acá viene el valor de la derivada parcial. ¿Ven? Ahí viene el valor de la derivada parcial. Entonces, hagamos un ejemplito, por eso. Claro, hagamos un ejemplito.
¿Cuál ejemplito? Miren, para hacer. Antes de pasar, por favor, jóvenes, por favor, ¿alguna duda? Sí, profesor, disculpe, si Dime. pudiera repetir un poquito de lo del vector de posición, que se me dio un poco Claro, confuso ahora. claro. Mira. Pasa lo siguiente, Carlos. Te repito que en este plano, Y es constante. Cualquier punto es constante. Entonces, esa regla tangente, mira, es así. Puede tener cualquier inclinación, acá, para acá abajo, no sé. Entonces, en un punto voy a tener la dirección de esta recta. Acá está. Y luego tener acá otro vector, que es la variación de las zetas. ¿Ya? Ahí viene, entonces, el famoso ángulo. Y si este es un vector unitario, entonces esto lo tomaría como la famosa pendiente, ¿no? Que es la tangente del ángulo, cuando es 1. ¿Estamos? Entonces, ese valor que nosotros llamamos la tangente del ángulo, que es la pendiente, ¿te acuerdas? Ese valor va a ser justamente la derivada de x con respecto a x0. Entonces, este vector unitario en el plano tiene componentes 1, 0. Porque, repito, aquí y es constante. Entonces, lo único que va a cambiar este vector es justamente la abscisa. Por eso tomo esa dirección, ¿eh? La dirección en el plano del vector y unitario. Entonces, como esta suma de vectores, porque son perpendiculares, me da la dirección v. Esta es la dirección v. Entonces, este vector v es la suma de este vector más este vector. Vector horizontal y vector vertical. Por eso cuando tú sumas, acá en realidad es el 1, 1, 0. ¿Ves? Y este acá, y este vector acá, sería el 0, 0, derivada de x en el punto x0. Entonces ahí ya puedes sumar, ¿eh? Ya estás en R3. ¿Ya? Porque este vector está en R3. Entonces hay que sumar dos vectores en R3. Entonces cuando puse inicialmente el u, dije en el plano. Pero cuando voy a sumar, tiene que ser un vector de la dimensión, ¿no? Entonces este es el 1, 0, 0, y el vector perpendicular es el 0, 0, f derivada con respecto a x0. Cuando tú sumas, tienes este vector v. Entonces el vector v, cuando vas a hacer la derivada respecto a x, tiene esta componente, 1, 0, ahí está, ¿no? En cambio, si voy a utilizar el otro plano, el plano donde es x igual a x0, un plano en el cual todos los puntos tienen la misma abscisa, entonces ese vector, B1, va a cambiar. Va a tener la dirección del J, 0, 1, 0, más otra vez la perpendicular, que sería la derivada con respecto a y en el punto x0. Estos son los dos vectores de dirección que utilizamos para determinar la ecuación vectorial de esa recta tangente. A ver, ¿es un poquito más claro? Muchas gracias. Ya. Entonces ahora vamos a un ejemplo. ¿Ya? Mira. Retrocedo. ¿Ya? Por decir, esto tiene una gráfica. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, mira, vamos a poner acá un punto que sea el 0, 1, en el dominio. Entonces ese punto 0, 1 lo hallamos con esta regla. Como aquí es 0, entonces el f de y, esto es 0. ¿De acuerdo? Repito, he evaluado el punto 0, 1 en su dominio. Esto es válido para cualquier punto que no sea 0, 0. Entonces acá tendría el punto, un punto de P sub 0, que va a ser el 0, 1, 0. ¿Eh? Entonces yo quisiera hallar la ecuación, quiero la ecuación en el punto
P sub 0 de una, mira, de una recta tangente. ¿De acuerdo? En este punto P sub 0. Entonces, si es cierto que la superficie está dibujada en R3 y ubico cualquier punto sobre la superficie, pues voy a tener infinitas rectas. Infinitas rectas, y tangentes. Ese, por ejemplo, ese conjunto de puntos que determinan todas las rectas tangentes que se puede trazar en un punto de la gráfica, se va a llamar plano tangente. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como quiero una, puedo utilizar, por ejemplo, la recta tangente que sea coplanar al plano y igual a 1, por ejemplo. Entonces, cuando solo digo, bueno, que mi plano que voy a intersectar, ¿cierto?, sea y igual a 1. ¿Ves? Entonces, cuando es y igual a 1, el único que varía es x. Entonces, hallo la derivada parcial de x en el punto 0, 1. Quiero esto. Entonces, ¿permite borrar esta parte? Entonces, para hallar esto, x en 0, 1. Entonces, si evalúo sale 0, luego tengo que el límite, cuando h tiende a 0, de f de h, ¿ves? Porque el que varía es x, no varía y, de h1 menos f de 0, 1. Y todo acá entre h. A ver, me tengo acá. A ver, ¿alguna duda aquí? Jovencitos. Obvio, profesor. Ya, sigamos entonces. Entonces tomo el límite cuando h tiende a 0. Y acá reemplazo. Cuando x es h y y vale 1. Entonces acá arriba tengo h sobre, acá abajo tengo h cuadrado más 1. ¿Y todo esto entre qué? Entre h. Porque f de 0, 1, ya hemos dicho que es 0. Aquí es 0, se es 0. Queda eso. Entonces, multiplicamos. Aquí tengo el límite de h entre h por h cuadrado más 1. Cuando h tiende a 0. Termina sa. Evaluamos y esto sale 1. Entonces, mi vector de dirección de esa red tangente va a ser 1, punto y coma 0, punto y coma 1. Por lo tanto, la ecuación vectorial de la red tangente va a ser x igual al punto 0, 1, 0 más t veces el vector 1, 0, 1, coma, donde t pertenece a los reales. A ver. ¿Alguna duda, por favor? Hola, hola. Por favor, he preguntado. Ya. Muchas gracias. Entonces, revisamos. Acá está. Acá está, mira, la otra. Voy a dejar de borrar esto. Está bien. Aquí está la otra red tangente en un punto que pertenece al plano x igual a x0.
Entonces, esta recta va a tener la dirección del vector unitario J. Uno tiene I, el de acá, el otro tiene J. Entonces, repasando acá, el vector paralelo a la tangente, aquí es 1, 0, derivada parcial con respecto a x en el punto x0. Aquí, el vector paralelo a la tangente va a ser el 0, 1, derivada parcial con respecto a y en el punto x0. Ahí está. 0, 1. Acá 1, 0. Entonces, si te preguntan qué cosa es la derivada parcial, no, perdón, eso está mal. Porque puede ser muchas cosas. ¿Cuál es la representación, la interpretación, perdón, geométrica de la derivada parcial? Tú dices, es la pendiente de la recta tangente a una curva de intersección entre un plano, ¿de acuerdo?, perpendicular al plano XY, que intersecta a la gráfica de la función en el punto, en este caso, x0, porque x0 puede ser cualquiera. Entonces, tiene mucho que ver con lo que hablábamos en cálculo diferencial, ¿no? Sigue siendo el valor numérico que me establece la rapidez como va cambiando la dirección en ese punto de la recta. Vamos, que nosotros llamamos que pendiente. Y también le decimos razón de cambio. Ya la pendiente es una razón de cambio. ¿Bien? Entonces aquí está respecto a la variable x, ¿ven? Y acá respecto a la variable y. Ahora, fíjate, aquí tenemos otras notaciones. En derivada parcial tenemos muchas notaciones. Muchas. Así como tienes ahí, mira, una D gordita indicando X, también tienes la D gordita donde puedes poner 1. Y el significado es el mismo. Igual acá, ¿no? Sería 2. Y acá está la notación de Leibniz con esa D encorvada, ¿no? Esta es derivada parcial de f respecto de x en x sub 0, vector. Aquí, derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0, vector. Entonces, con esto ya tenemos varias representaciones. ¿De acuerdo? Y también en algunos casos vamos a ver, especialmente en los problemas de regla cadena, que también usamos esto, ¿no? Así. Y acá hacemos esto. También hacemos exactamente, todo significa lo mismo. Todo significa exactamente lo mismo. Entonces, vuelvo a reiterar, no me usan el palito. ¿Ya? Cuando hagamos regla cadena, ahí sí va a aparecer el palito. Ahí sí aparece el palito. Cuando hagamos regla cadena, ¿por qué? Porque cuando yo compongo, tú sabes que esta es una función real de variable real. Eso quiere decir entonces de que puedo tener una función que es escalar de variable real para hacer la composición. Si no, no se puede hacer la composición. Por ello, hay que tener siempre mucho cuidado en usar la representación adecuada. ¿Ya?
Justo yo voy a hacer hincapié en ese momento. Ahora, función derivada parcial. A ver, jóvenes. Pregunto, ¿cuál es la diferencia, no aquí, sino en cálculo diferencial, cuando tú hacías esto, mira? Acá. ¿Ya? O cuando hacías esto. A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Solamente en que esté evaluado? ¿Ah? Sí, profesor. En el primer caso es en un solo punto y en el segundo es, bueno, en el dominio de la derivada. Cerca, cerca. Mira, el primer caso es un número. Mira, el primer caso es un número. Nada más, es un número. ¿Que tiene su representación? Sí, tiene su representación. Se puede interpretar de muchas maneras, pero el primer caso es un número. Entonces, esto acá pertenece a R. ¿De acuerdo? En cambio, lo que está acá, esto es una función que tiene dominio, rango, gráfico, etc. ¿Me dejo entender? Profesor. Claro. Dime, ¿alguien más quiere colaborar? No, que sí le entendí, decía. Ah, ya. Excelente. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Entonces, ese concepto nos lo llevamos acá. ¿Cómo? Claro. Cuando yo haga esto, derivada parcial f con respecto a x y pongo x de 0, esto es un número. En cambio, cuando yo diga así, acá pongo así, entonces esto es una función que puede ser continua, derivable, etc. ¿De acuerdo? Puede hallar su dominio, su gráfica, todo puede hallar. ¿Estamos? Eso es lo que quiero saber. Ahora, cuando nosotros en cálculo diferencial, ¿ya? Tenías, por ejemplo, una función, mira, colocamos acá, x al cuadrado más x. Pero tú querías hallar la derivada en 2. ¿Qué es lo que hacías? Pues lo que hacía, los puntitos, hallaba una forma, es hallaba por definición. Es decir, f' en 2 es el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 entre h. ¿Correcto? Y ya está. Esa es una manera. La otra era hallar f' de x y luego evaluar cuando x era igual a 2. ¿Ves? Entonces, cuando tú llevas esta f', pues tú, pregunto, cuando llevas la función derivada, ¿utilizabas la definición de límite? A ver. No, profe. Claro, no, pero no porque no se pudiera, no, sino porque era complicado. Pero de poder se podía, pero era complicado. ¿Qué utilizamos? Utilizamos las reglas de derivación. Ahí utilizamos las reglas de derivación. Entonces aquí vamos a tener un camino muy parecido. Voy a tener funciones que evidentemente su regla de correspondencia pues va a ser compleja, ¿no? Imagínate un seno de x multiplicado por un logaritmo compuesto con una raíz cuadrada. Eso no lo vas a hallar por definición, pues. Eso no lo hace ni el Papa. Entonces, ¿qué vas a aplicar? Reglas de derivación. Entonces, vamos ahorita a ir por ese camino. Vamos a trabajar con las reglas de derivación. Entonces, función derivada parcial. Dice, si hallamos las derivadas parciales de una función de dos variables,
ahí está, z de fx, y, en un punto genérico de su dominio, obtenemos a su vez funciones de dos variables, llamadas funciones derivadas parciales. Así, observen, no estoy fijando la abscisa ni la ordenada. Por lo tanto, aquí estoy tratando de hallar la derivada parcial, función, pero utilizando la definición para cualquier punto en su dominio. Observación. Luego, podemos concluir de observar los límites que, como en el caso de cálculo diferencial, podemos aplicar las reglas de derivación ya aprendidas. Esto es, podemos hallar mediante la regla de derivación respecto de una de las variables y suponer la otra constante. Entonces, si yo sabía, ¿no?, el cálculo diferencial, ¿no?, que si tengo f de x, ¿ya?, igual a x al cubo, entonces, si yo derivaba con respecto a x, esto era 3x al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si tengo la función de x, y tengo x al cubo más y cuadrado, entonces cuando derive la función respecto de x, ¿ya?, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3x al cuadrado. ¿Ves? ¿Y qué pasó acá, profe? Es que estoy derivando respecto de x. Por lo tanto, y es una constante. Y si es una constante, pues la derivada es 0. ¿Cierto? Aplicas el mismo concepto que teníamos en cálculo diferencial. Derivada de 4, 0. Derivada de e, 0. Derivada de pi, 0. Acá están, derivada de y cuadrado. Con respecto a x, 0. ¿Está muy bien? Vamos a ver. Vamos ejemplitos. Miren acá. Observa. Observa, tenemos la función z, que es, depende explícitamente de x y y acá está la regla de correspondencia. Entonces, si quiero derivar esa variable dependiente con respecto de la variable independiente x, entonces, mira, la notación, cuando tú el cálculo diferencial derivabas, ¿no?, podías usar esto, palito. Acá tú puedes hacer esto, derivar con respecto de x, ya no pones nada acá, y acá entre paréntesis pones el x cuadrado sobre e al x por y. Porque tienes un cociente, utilizamos la regla del cociente. ¿Cómo es la regla del cociente, profesor? Ah, es así. Rayita. ¿Eh? La función del denominador al cuadrado. E, xy al cuadrado. El numerador derivaba con respecto de x la función del denominador y lo multiplico por la función del denominador. Menos, repito la función del numerador y derivo con respecto a x la función del denominador, e a la xy. A ver, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces mira acá. ¿Está? Derivada de es 2x. Entonces pones ahí 2x por e a la x por y. Acá viene menos. Y tienes acá x al cuadrado. Y acá, ¿qué pasa acá? Acá tienes una composición. Como es una composición, se repite la función e. Y ahora derivamos la función exponente, x por y, pero solo respecto de x. Acá lo hice, de x. Entonces y es una constante. Por eso acá aparece solamente y. ¿Ven? Y acá abajo tienes e a la 2 veces x por y, porque estos dos exponentes se multiplican. Entonces acá, mira, tienes e a la xy, e a la xy, sa, ¿ven? ¿Viste? Pues de esta manera
Y acá arriba te va a quedar 2x menos x cuadrado por y sobre e a la x, y. Esa sería la derivada parcial con respecto de x. Ahora acá me piden la derivada parcial con respecto a y. Entonces calculamos ahora, hacemos un poquito más breve, para que no ocupe mucho espacio. Entonces mira, en el numerador no depende de y, sino depende de x. Y voy a derivar con respecto de y. ¿Ya? Entonces eso es como que derivo una constante, 0. 0 por el denominador, 0. Luego viene menos, menos. Repito la función del numerador. Y derivo la función del denominador. Entonces es una composición. Entonces repito. E a la xy. Y ahora derivo el exponente respecto de y. Entonces x constante. Acá me queda x. Por x. ¿De acuerdo? Y abajo, que igualito. Al cuadrado. E a la 2 xy. Toca otra vez. za. Y za. Se fue. Y me queda acá menos, está el menos, x al cuadrado, perdón, x al cubo, entre e a la x, y. Entonces, ahora sí, reemplazo acá. Quiero calcular esto. Ahora tienes 1 sobre. Profe, ¿y qué es z? Acá está. Z es esto de acá. ¿Ves? Entonces, como va a ser 1 sobre z, entonces lo puedo invertir. Acabo de colocar e a la xy entre acá x cuadrado. Acá viene el x, que multiplica a esta derivada, y esa derivada es esta, 2x. Ahí está el menis, e cuadrado y, y todo entre e a la xy. Cierro, luego viene menis, otra vez el y, paréntesis, y acá viene otro menos. Toma otro menos. Ahí está, ¿no? Y inmediatamente haces esto, ¿no es cierto? ¡Za! 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 Se fue, ¿eh? Ahora acá también. ¡Za! ¡Za! Y este x entra acá a dividir. Entonces, 2x entre x, 2, menos x cuadrado, y entre x, queda menos xy. Ahí está. ¿Ve? Ahora aquí cometió un error, ¿no? Bueno, que acá lo voy a solucionar. Que simplifiqué estos dos. Y el de acá, este permanece. ¿Eh? Entonces, el x cuadrado también viene acá. ¿Eh? Entonces, y entre x cuadrado. ¿Ya? Pero como acá hay x cubo, x cuadrado con x cubo queda arriba x. Menos con menos se hace más. ¿Está? ¡Za, za! La respuesta es 2. A ver, por favor. A ver, por favor, verifiquen. Jovencitos, por favor, ¿alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien, profe. Muy bien, muy bien. Te dijeron, ya se quedan durmiendo, ya nos aburrían. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, así como sabemos ya derivar, sabemos ya
determinar una recta tangente en un punto de la gráfica de una función para un valor en su dominio dado, y sabemos hallar la función también derivada, entonces ahora vamos a recordar nosotros a qué le llamamos derivada de orden superior. ¿Se acuerdan del cálculo diferencial? ¿Cuál era la derivada de orden superior? ¿Alguien podría decirme? Cálculo diferencial, ¿eh? No multivariable. ¿A qué le llamamos derivada de orden superior? Es la derivada de una derivada, profesor. Segunda derivada. Ya, tienes idea, muy bien. ¿Alguien más quiere colaborar? Bien. La derivada superior es a partir de la derivada de segundo orden. Esa es la derivada. Entonces, derivada de segundo, tercero, cuarto, quinto, son derivadas de orden superior. Entonces, así como en cálculo diferencial habían funciones que eran analíticas, n veces derivables, aquí también sucede lo mismo. Cuando hago una derivada, obtengo una función derivada, la cual, si el límite existe, se puede volver a derivar. ¿No es cierto? Por ese motivo, mira, ahí aparece la derivada de la y-ésima componente, es la primera derivada con respecto a la y-ésima componente de una función, esta es su definición. Esta, a su vez, es una nueva función que se puede volver a derivar. Entonces, cuando vas a volver a derivar, ahí vas a hallar, entonces, derivada de orden superior. Mira, ve, aquí esta notación, ¿ve? Derivada parcial con respecto ahora de la variable j, y acá era i. Entonces, mira, ahí está con respecto a i, ¿cierto? Y acá tienes con respecto al vector j. Entonces, esta última derivada me va a indicar con respecto a qué coordenada vas a derivar. Y acá entonces utilizarás un vector adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, esta será la derivada de segundo orden, siempre que, no hay que olvidar, siempre que este límite exista. Siempre que este límite exista. ¿Ya? Si no existe, pues entonces la derivada parcial de ese orden que estás hallando no existe. Entonces, ahora vienen las notaciones. Observa. Mira eso. Mira. Cuando tú utilizas, mira, acá la de primer orden es esta, ¿no? Esta es la primer orden. Acá viene la derivada de segundo orden. Acá viene la derivada de tercer orden. Entonces, cuando tú agregas estos tres, lo puedes escribir de esta manera. Entonces, aquí está la primera derivada, la de primer orden, con respecto a z fue. Luego se derivó con respecto a la variable y, 2. Y luego se derivó con respecto a la variable x. ¿Ven? Por ese motivo, 1, 2, 3, aquí está 3. Acá abajo, mira, profe, hay 3. Claro, primero se derivó con respecto a y. Luego se volvió a derivar con respecto a y. Y luego, finalmente, se derivó con respecto de x. En cambio, mira esta anotación. Esta anotación. Modifica la posición con respecto a la cual has derivado. Entonces, acá se pone, acá, con respecto a la primera derivada. El siguiente con respecto a la segunda derivada. Y el tercero con respecto a la tercera derivada. Entonces, el número de diferenciales, acá, voy a llamar estos diferenciales, claro. El número de diferenciales se coloca acá. ¿Ves? Acá tienes 2 más 1, ya arriba es 3. ¿Ya?
Entonces, si hacemos esto, acá dice 4, orden 4. Entonces, primero se llevó con respecto a Y. Luego, otra vez con respecto a Y. Luego, con respecto a X. Y luego con respecto a Z. ¿Ya? De aquí para allá. Entonces, si utilizo yo los subíndices que estaban de este lado, entonces diría primero con respecto a Y, luego también con respecto a Y, luego con respecto a X y finalmente con respecto a Z. ¿Ya? De aquí para allá. A ver, ¿alguna duda, por favor, ahí? Jóvenes, ¿alguna duda aquí? Todo bien, profe. Muy bien, correcto. Entonces, ahora, profe, y tú usaste, por ejemplo, la D, ¿es cierto? Claro, la D, esa D gordita, va a tener el orden de acá, no el orden de acá. Es decir, esto vendría a ser así, ¿no? D, 3 porque era Z, 2 porque era Y, 1 porque era X. ¿Eh? O sea, acá, este fue el primero, y luego viene el segundo y luego el tercero. ¿Eh? Ahí está, ¿no? También puedo utilizar esta notación, ¿no? Entonces miren acá esta pregunta. Esta pregunta sí no voy a poder hacerla acá. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente, el motivo es el siguiente, mira. Para hallar, fíjate, acá es en 0, 0. Para hallar la derivada de segundo orden en 0, 0, lo que tienes que hallar primero es, escúchame, tienes que hallar la función derivada cuando xy no es 0, 0. Luego, tienes que hallar la derivada de f con respecto a x en 0, 0. Pero ahí aplicando la definición. No se puede derivar esto y evaluar, no. Una vez hecho eso, hallas la función derivada. Y luego, en esa función, utilizando la definición, hallamos esta derivada de segundo orden en 0, 0. Entonces, veamos, ¿ya? Vamos a ver. Para no estar volteando, ya voy a tomar una fotito y me voy a la pizarra. Y ya está. Ahora sí, dejo compartir esto. Y me voy a la pizarrita. Ahí está. Y empezamos. Vamos a usar. El color negrito. Está bien, no es muy grueso. Escogemos esto. Mira, acá entonces la función era así, ¿no? Voy a poner en esta esquina. F. ¿Está? Será. Esta cosa. Ahora sí. Acá tenías E a la X más E a la Y más X por Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, sí, X como Y es diferente del 0, 0. Y acá, este era 2, sí, X vector es igual al 0, 0. Entonces yo quiero hallar la derivada. Mira, ahí está, ¿ves? X aquí, ¿ves? Es lo mismo. En 0, 0. Esta vez. Eso quiero hallar. Lo pongo así para abreviar. Entonces, primer paso. Primero,
dos puntitos. Hallando la función derivada, pero, mira, así ve, para x distinto del 0, 0. Entonces derivo esto con la derivación. La e es igual, ¿no? Ya está. Y la y, 0 más. Y aquí tengo una función racional, denominador al cuadrado del numerador y, que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. Menos, está xy, que multiplica a la derivada está bien. Entonces, esto ahora mira, acá, un poquito, acá tienes menos 2x al cuadrado por y. Acá, cuando multiplicas, tienes y x al cuadrado más y al cubo. Entonces, fíjate cómo esto se simplifica con el 2. ¿Ve? Y me queda solamente este término negativo. Entonces, puedo factorizar un y. Ya. ¿Está? Puedo factorizar un y. Y me queda x cuadrado menos el x cuadrado. ¿Qué pasó acá? Acá, mira, pongo x cuadrado. Tranquilo, profesor. Acá es y cuadrado. ¿Ya? Acá era eso, por eso y cubo, ¿no? Y quito un y, me queda acá menos, acá x cuadrado. Ahí está, ¿ves? Y con el denominador me queda el x cuadrado más y cuadrado, cuadrado. Ahí está, ¿no? Ya está, ese es el primero. Segundo. Ahora voy a hallar derivada con respecto a x en 0, 0. Y acá utilizo límite, ¿ves? Y acá pones f de, como es con respecto a x, h de 0 menos el f de 0, 0. Y todo entre h. Seguimos por acá. Vamos a separar esto. Un azulito. Segmento. ¿Está? Sigamos. Acá tengo este límite. ¿Está? Ahora hago y0 y el x lo hago h. ¿Vamos? Pero esto es de esta función, no de esta con esto. No. Acá. Entonces acá tengo E a la y. E a la h. Este es 0. Esto es y a la 0. Es más 1. Acá, como y vale 0, todo se anula. Todo esto se anula. Y menos el f en 0, 0, que es 2. Y todo se divide entre h. ¿Sabes? Ahí está. Y si evalúo, acá es 0, aquí 0, ahí va a ser 1, menos 1,
0 sobre 0. Pregunta por lo plano. A ver, tengo esta forma determinada. ¿Qué me recomiendas? Hospital, profesor. Claro, excelente, mi amigo. Excelente, hijo. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y derivo. E al h con respecto a h, e al h. Acá, h, 1. Evalúo y sale 1. Entonces, tercero, ¿qué voy a hacer? El tercer paso. Se construye la función, la nueva función derivada, ¿no? Se construye f, ahí está, ¿no? Esto es lo que hace construir. Entonces, por eso acá, y acá colocas esto que encontraste. El x más y todo sobre coma si x es distinto de 0, 0. Y acá, cuando sale 1, pones 1 si. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya terminé? No. Tú quieres hallar en 0, 0 la derivada parcial de segundo orden. Ah, entonces acá recién vienes acá. ¿Ves? Ahora sí, en 0, 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ahí está. De esta función, ahí está. Pero cuando, como quiero que respecto a x otra vez, acá sería el h 0 menos el f. Ahí está. ¿Ves? Y todo sobre h. Entonces, este f de 0 es 1. Ya está, ¿no? Ahora aquí, h lo hacemos 0. Mira. Este h, el y, perdón, sale 0. Entonces, todo esto es 0. Me queda e a la x. ¿Qué sería e a la h? Ahí está, ¿no? Profe, ¿viste lo vimos? Claro. Acá ya lo vimos. Entonces ya, 1. A ver, por favor. ¿Alguna duda? ¿Se entendió los 3 pasos? Sí, profesor. Los tres pasos básicamente se resumen en construir la derivada, ¿verdad? La función derivada parcial La de función primer derivada orden. parcial. Sí, profesor. Claro. En todo su dominio. Así es. Entonces, por favor. A ver. Ya, ustedes, todos, por favor, me hacen esta. Esta hagan, por favor, porque voy a tomar asistencia.
Entonces, ¿cuál es la función, no? Derivada próxima. Muy bien. Ya, a ver. Elevado a 1 por 7, no sé qué más dice. A ver. Esto es elevado a 1 por 7. A ver, Alvarado Mendoza. Gracias, Piero. Calixto Mesa. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, doctor David. Gracias. Castañeda Bernoy. Maestro Wilson. Muy amable. Gracias por contestar. Charaña. Gracias, mi estimado José. Contreras Noa. Parece que no venía, ¿no? Córdoba Rosales. De la Cruz Zulca. Felicita, gracias. Gracias, Yasmín. Guillermo Zárate. Guamaní Ramos. Hola, Maestro Celso, qué gusto. Guamán Salinas. Ya, no venía. Machaca Felipe. Hola, Maestro Gary, gracias. Palacios Pérez. Gracias, Maestro Vladimir. Quispe Nestares. Santa María Peña. Gracias, Maestro Jorge, muy amable. Santiago Salvatierra. Turín Alvarado. Gracias, Maestro Freeman, gracias. Vargas Campos. Presente, profesor. Gracias, Maestro Mander, muchas gracias. Yauri Cucho. Hola, señorita, gracias, Ana. Y Zabaleta Besnier. Gracias, Maestro Ibsen, muy amable, gracias. Muy bien. Perfecto. Ya. Te revisamos. Bien. ¿Cuánto salió la derivada de segundo orden con respecto a f? Perdón, la segunda derivada de segundo orden de f con respecto de y en 0, 0, lo leí mal. Sale 1, profesor. Sale 1. Muy bien. Entonces, pasamos a lo siguiente. Recordando. A ver. A ver acá. Queremos hallar esta función. ¿Sí? A ver, por favor.
Todos ya saben derivar y me dicen cuánto sale esa diferencia. Por favor, todos a trabajar, ¿ah? No me hagas que te diga prende la cámara y muéstrame tu hoja. No me hagas hacer eso. No se van a equivocar. Quiero escuchar su respuesta, para que veas que acá el más pintado se equivoca. Este es un ejemplo, mientras van trabajando, te digo. Este problemita es un ejemplo que obliga al estudiante a leer. Cuando me dé una respuesta, ahí les diré por qué.
¿Qué pasa? Una respuesta. Gracias. Sale 0, profe. Tu resultado es bueno, la respuesta es mala. El resultado es 0, pero no se dice 0. ¿Por qué? Por eso le digo, ¿ve? Acá en multivarial es muy fácil pisar el palito. Bien. Le voy a poner acá otra funcioncita, quiero que veas. Y después te explico por qué, ¿no es cierto? Mira. Acá voy a poner x al cubo y acá y a la cuarta. ¿Ya? Y voy a hallar estas derivadas. ¿Ya? Mira. Derivo, está bien acá, primero con respecto a y. ¿Ya? Con respecto a y primero. Entonces, esto va a quedar 4x al cubo, y al cubo. ¿Eh? Y luego voy a derivar esta misma función con respecto a x. Como está viendo acá, primero y, luego x. Entonces, se pone así, ¿ve? Entonces acá deriva sale 12x al cuadrado, y al cubo. Muy bien. Ahora voy a hallar al revés el orden de derivación. Primero, derivo con respecto a x. Comienzo acá, sale 3x al cuadrado, y a la cuarta. Ahora, esto lo digo con respecto de y. ¿Ves? Mira, acá, primero fue y, luego x. Ahora es x, luego y. Y derivamos acá, tenemos 4, 12, x cuadrado, y al cubo. Dime, ¿qué notas? Mira, ¿qué notas? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué observan en esa derivada de segundo orden? ¿Sale la misma función, profesor? Claro, totalmente idénticas. Ahora la pregunta es, profe, ¿siempre salen idénticas? La respuesta es no. Pero en este problema que dejé, sí salen idénticas. Entonces, la respuesta no es 0. Escúchame. La respuesta es la función nula. Si hubiera evaluado, por ejemplo, acá en 1, 2 y acá en 1, 2, entonces ahí sí sale 0. Porque cuando tú pones un número, acá, un punto, entonces el resultado es un número. Acá también. ¿Ves? Entonces, número menos número, 0. Ahí sí sale 0. Pero yo no estoy asignándole valores a la función. No. Estoy restando dos funciones. Cuando tú restas dos funciones, sale otra función. Así sea nula, es una función. Ahora bien, ¿cómo sé cuando estas dos derivadas de segundo orden son idénticas? ¿Ah? Hay un teorema que dice,
Si tengo una función de varias variables que es continua en el primer y segundo orden, repito, si tengo una función de varias variables que es continua en todo su dominio, en el primer y el segundo orden, entonces estas derivadas de segundo orden van a ser idénticas. Y la respuesta es la función nula, ¿no? Pone 0. ¿Ya? Como entonces yo conocí ese teorema, si me lo preguntan, yo miro y digo 0. Pero ese 0 es la función nula. Pero ¿cuánto me demoran decir 0? Nada. Miro y acá pongo un 0. Y esa es la función nula. O sea, a mí me bastaría, ¿qué? Un segundo para resolver el problema. A ti tendrías que demorarte todo lo que te ha demorado en derivar y restar. Por eso es que la teoría, lo único que va a hacer la teoría es que tú puedas resolver los problemas más rápido. Es lo único que va a resolver la teoría. Entonces vamos a dirigirnos a eso. ¿De acuerdo? A conocer teoremas que me permitan a mí resolver problemas un poco más rápido. Y lo que es más importante, poder dar una respuesta adecuada, apropiada. Entonces, disculpa acá. Ya. Entonces, muy bien. Como yo, nuestro amigo, esta diferencia es 0. Y no se olviden que esa es la función nula. ¿Ya? Excelente. Entonces ahora viene acá, ¿eh? Teorema. Vamos a leer, mis muchachos. Vamos a leer. Tienes una función con dominio de en R2 a R. ¿Ya? Ojo, y esto funciona para Rn, ¿eh? No solamente para R2. Ahora pongo para R2. ¿Ya? Una función continua para la cual, mira, su derivada de primer orden, segundo orden, para la primera y segunda variable, son continuas en algún abierto de su dominio, entonces a estas derivadas también tiene un nombre. También le dicen esto, derivadas parciales mixtas. Así le dicen. ¿Ya? Derivadas parciales mixtas. ¿Ya? Así le dicen. Entonces, las derivadas parciales mixtas van a ser iguales, idénticas van a ser. ¿Ya? Entonces, desde ahora, si vas a hacer una derivación, ¿ya? Mira las funciones y ahora tú podrías decir, ¿no? A ver, regreso. Acá. ¿Cómo sé que esta es una función derivable continua de primer y segundo orden? ¿Quién me lo dice? A ver. Porque dije que son funciones continuas y sus derivadas de primer y segundo orden, sin haber hecho nada. Porque date cuenta, no he hecho nada y ya afirmé que es continua y sus derivadas parciales también son continuas. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Ojo, ustedes saben la respuesta. Ustedes saben la respuesta. Está definida en todo R2, profesor. No, no. Mira, esto está definido en todo R2. Esta está definida en todo R2. Sin embargo, esta va a ser más adelante, ya, que no es continuo. Otro, por favor. Gracias, hijo. Por producto de continuos te da una continua. Claro, muy bien. Cuando yo derivo, escúchame, cuando yo derivo una función exponencial, el resultado es otra exponencial. No va a ser logaritmo, es otra exponencial. ¿Ya? Y por más que esté multiplicado por un x o un y, recuerda que x y y son polinomios. Y todo polinomio es continuo. ¿Ya? La función seno también
es continuo, la coseno es continuo, y es n veces derivable, seno y coseno. Cuando tú derivas seno, sale coseno. Cuando derivas coseno, sale seno. Por eso entonces que esta es una función que es el producto de funciones derivables y continuas. Por lo tanto, esta función, su derivada va a ser continua, y la segunda derivada también va a ser continua. ¿Te das cuenta? Entonces, vio y bien, ¿ve? Y mi amigo se acordó, ¿ve? Producto de funciones continuas es continuo. Excelente, mi amigo. Muy bien. Entonces vamos acá. Otra. Dice, provoca la siguiente función es armónica. Tienes una función ahí. Recordad que una función es armónica. Mira. Cuidado, ¿eh? Esto no es lo mismo que la anterior. ¿Eh? ¿Por qué? Acá se está sumando. Acá se está sumando. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces aquí sí, ustedes tienen que derivar. Acá sí tienes que derivar. ¿De acuerdo? Al segundo orden. Entonces, aquí vas a tener una cuestión, ¿no? ¿Cuál es? Que acá va a aparecer un signo menos cuando derives. El seno se pasa a coseno y el coseno aparece otro signo menos. Y cuando derives por segunda vez con respecto a y, el menos se hace más. Pero como acá aparece otro menos, entonces estas de acá no van a ser idénticas. ¿Verdad? Aquí tenemos una variante. ¿Sí? Por la función que estoy usando acá, ¿no? E igualado menos y cuadrado. Por esta función de acá. Ya si hubiera sido más, no era armónica. Pero acá tiene menos. ¿De acuerdo? Entonces acá sí tienes que ponerte a derivar. ¿De acuerdo? Porque acá no te están restando. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esto anótalo, ¿ya? En tu rato de ocio, compruebe, ¿no? Que esa suma de derivadas parciales de segundo orden, para cada una de las variables, x, y, date cuenta que también ahí, estas no son derivadas mixtas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estas no son derivadas mixtas. Acá deriva con respecto a x, y el otro deriva solo con respecto a y. Aquí no puedes aplicar el teorema. ¿Ya? El teorema es para cuando tienes derivadas mixtas. Acá no es derivada mixta. ¿Ya? Aquí, repito, tienes que derivar dos veces la función. Y aprecio a ustedes, sin problema lo podemos hacer, como que practican. Sigamos. Mire esto. Mire esto. Estas, mira, acá, primero con respecto a x y luego y. Acá, primero y con respecto a x. Pregunta, estas funciones en 0, 0, estos son números, estos son iguales. Acá tienes que construir tu función derivada, ¿de acuerdo? Con respecto de x, y luego esa función derivada te permite construir una función con respecto de y, perdón, allá del 0, 0 con respecto a y. Disculpe, hablé mal. Construye primero la función con respecto a x, y luego esa función derivada parcial con respecto a x la derivas con respecto a y en 0, 0. O sea, hacer el mismo procedimiento que hemos visto. Igual acá. Primero, la función derivada con respecto a y. Y luego, derivas esa función derivada parcial con respecto a y con respecto a x en 0, 0. Y ahí puedes comparar el valor numérico. ¿Ya? Este no es el caso que hemos visto. Estas no son derivadas parciales mixtas. ¿Ya? Porque acá tengo dos reglas de correspondencia. Entonces, no sé si es continua en 0, 0. ¿Ya? Yo no sé si es continua en 0, 0. Si tú quisieras probar que continúe en 0, 0, entonces tendrías que tomar límite. Tendrías que tomar acá el límite. Límite de esto en 0, 0. Parece continuo. ¿Ya? Entonces, esta también te la voy a dejar para que practiques. ¿Ya? Si tienes alguna duda, pues
comenzando la clase. Ojo, ¿cómo se llama? En la práctica, teoría de continuidad, pero de f, no de f derivada. Y aquí, para aplicar el teorema, hay que ver la continuidad de la función derivada. Eso no te va a venir, por si acaso. Hemos dicho que antes, la primera parte es la correspondencia, ¿sí? Y alguna derivada de segundo orden, ¿no? Nada más, pero no te va a venir problema de este tipo todavía, que es de continuidad, porque ahí entra a tallar el tema derivabilidad y diferenciabilidad, que eso lo vamos a ver todavía a posterior. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo acá, si esta función quieres analizar la continuidad, ya sabes, te tomas el límite cuando x tiende a 0, pero de la función, ¿no? Nada más. Ahí está, ¿no? Entonces, como quieres analizar acá en 0, 0, primeramente este es continuo para todo x que corresponde a los puntos en donde x es distinto de menos y. Cuando quieres analizar esto en toda esa curva, entonces ya sabes. Aquí está. Tomas un puntito, ¿ya? Y te puedes acercar así. Acá tienes entonces el conjunto de que va a ser los x, y en R2, tal que x es igual a x0. Y este y va a ser igual a menos x0. ¿Ven? Entonces, aquí ¿quién varía? Varía y. Entonces, si tomamos las x que pertenecen a D, es punto de acumulación, cualquier punto de la recta llega igual a menos x. Entonces, esto se convierte en límite cuando solamente el y tiende al y0. Entonces, acá vas a tener el x0 y a la cuarta menos x a la cuarta y entre acá x0 al cubo y acá es y así al cubo. Entonces aquí puedo primero simplificar el x0, ¿no? Pues un límite, esto ya son números, puedo simplificar y esto me queda así, límite cuando y tiende a y0, me queda arriba y a la cuarta menos x0 al cubo por y entre x al cuadrado 0 por y al cubo. Entonces cuando reemplazo y0 es menos x0, ¿eh? Porque me estoy acercando así. Entonces, si reemplazo, a ver, acá sería, este está a la cuarta, que entonces x0 a la cuarta. Esto es menos, mira, este es menos. Entonces, menos x0. Con este menos se hace más. X a la cuarta, sub 0. Entre, aquí el y se convierte en menos x0, se hará el menos. Ahí. Acá sale x0 a la quinta. Entonces, simplificas. Acá tienes 2 veces x a la cuarta, y me queda menos 2 veces entre x0. Entonces, esto va a existir mientras x0 no sea 0. Entonces, esta función es continua para cualquier punto menos en el 0, 0. Entonces, para el 0, 0 hay que tomar el límite ahora cuando x tiende al 0, 0. Entonces, puedo utilizar una pendiente. No te sirve mucho el eje x porque arriba es ese 0. El eje y tampoco porque arriba es ese 0. Entonces, te conviene utilizar una recta. ¿Sí? Entonces, con esta demostración sé que es continua para cualquier punto sobre la recta menos el 0, 0. Falta analizar el 0, 0. A ver, ¿me dejo entender, por favor? Sí, profesor. Listo. ¿Ya? Entonces, te dejo esta tarea para que encuentres las funciones
mixtas, evaluación 0,0, y me contarás la próxima clase, preguntaré a ver si lo han hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué les salió? Entonces, nos conectamos, jóvenes, el día viernes, que es la práctica, por favor, 10 en punto de la mañana. ¿Ya? Aquí nos quedamos por el día de hoy. Gracias, profesor. ¿Listo? Gracias, Cuídense, hasta luego. jovencitos. Chao, que los vaya bien. No. Recuerden que la primera 20 a media hora va a ser la prueba de entrada. Y inmediatamente van a hacer ya la práctica número 1. Entonces, en la primera son 5 puntos y en la otra son 15 puntos. Listo. Y están entrando 5 minutos antes, ya, para algunas indicaciones. ¿Vienes al límite, profesor Echendía? No, hemos dicho hasta derivada parcial la primera parte, que es solamente es utilizar regla de derivación, hallar la derivada de primer orden, hallar la recta tangente en un punto de la gráfica, ya, dependiendo de la función que te pongan. ¿Ya? Todo eso viene. A no ser que alguno de los profes no haya llegado. Consulté al profesor Osmar, hasta ahora no me ha respondido. Así que voy a esperar. Por lo menos el ciclo pasado y el anterior se ha tomado siempre hasta la primera parte derivada parcial. O sea, no entramos a derivada de segundo orden, no, nada de eso. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto acerca de hallar la derivada parcial de segundo orden en 0,0, el teorema de derivación de funciones continuas, el primer y segundo orden continuo, para que las derivadas mixtas sean iguales, no, eso no viene, nada de eso. ¿Ya? Listo. Ok, Entonces, gracias. hasta el viernes, por favor.